Hay algo que me parece curioso. Hoy en día el multiverso está en todas partes. Vas al cine, multiverso, ves una serie, multiverso, cualquier película, multiverso. Incluso yo tengo mis propias variantes. Definitivamente cine, muchachos, 10 de 10. Y aunque al principio era emocionante, ahora como que ya cansa, ¿no? Pero lo más loco es que hace años, cuando nadie estaba saturado del tema, una caricatura que muchos veíamos después del colegio ya había hecho esto. Y lo hizo demasiado bien. Estoy hablando de Ben 10 Omniverse. Es un chico y le gusta jugar. Él es un superhéroe y te puede salvar. Y específicamente de ese episodio donde aparece un montón de versiones de Ben Tennyson. Ese donde todo se vuelve un caos multiversal, donde hay Bens buenos, Bens raros, Bens oscuros y uno que ni siquiera tiene poderes. Y después de volver a verlo me di cuenta de algo. Este episodio entendió el multiverso mejor que muchas películas actuales. Antes de empezar con lo que pasa en estos episodios, necesitamos un poco de contexto, porque si tú entras de golpe a esta parte del multiverso, literalmente no vas a entender la gravedad de lo que está pasando. En este punto de la historia, Ben ya no es ese niño que se encontró un reloj alienígena por accidente. Ya no es el típico héroe que solo pelea contra villanos de la semana. Aquí estamos hablando de alguien que ha salvado el planeta varias veces, que ha detenido invasiones intergalácticas, que ha viajado en el tiempo, que ha enfrentado amenazas cósmicas. Bueno, Ben ya es básicamente una figura clave en el universo. Y esto es importante entenderlo, porque mientras más grande se vuelve un héroe, más grandes se vuelven sus enemigos. Aquí ya no estamos hablando de villanos que quieren conquistar la Tierra, ni siquiera de villanos que quieren dominar galaxias. Estamos hablando de alguien que quiere reescribir toda la existencia, y ese alguien es Maltron. Maltron no es solo un enemigo cualquiera, es un cronosapien, una especie que tiene el control sobre el tiempo. O sea, literalmente puede manipular líneas temporales, viajar entre épocas, alterar eventos, crear paradojas, y lo más peligroso de todo, entiende cómo funciona el universo mejor que casi cualquier otro personaje. Su objetivo es reiniciar la realidad desde el origen del tiempo. Básicamente quiere jugar a ser Dios. Quiere viajar al momento que todo comenzó y crear una nueva realidad bajo su control. Pero hay un problema. En casi todas las líneas temporales, Ben termina deteniéndolo. Entonces Maltron llega a una conclusión. Si Ben siempre lo detiene, entonces la única solución es eliminar a Ben de todos los universos. Y aquí es donde la historia se pone un poco loca. Porque mientras Ben está viviendo su vida normal, el tiempo y la realidad comienzan a romperse. Universos completos empiezan a desaparecer. No planetas, no sistemas solares, universos enteros. Y quien se da cuenta primero de esto es Paradox. Es uno de los personajes más interesantes de toda la franquicia. Es un personaje que existe fuera del tiempo. Ha visto el pasado, el presente, el futuro, todas las líneas posibles. Y cuando él se preocupa, es porque la situación está realmente jodida. Y él entiende algo que nadie más lo hace. El tiempo está siendo alterado desde su origen. Así que decide hacer algo que nunca nadie había hecho antes. Reunir a diferentes versiones de Ben de distintas realidades. Y así damos comienzo al episodio y entonces no quedó ninguno. Desde el inicio, la vibra de este episodio es diferente. Se siente un poco más oscuro, más tenso, no es una aventura normal. Aquí se siente un peligro real. Paradox empieza a traer diferentes Bens de distintos universos. Y esto es lo que hace que este arco sea tan interesante. Porque cada Ben es diferente. Hay versiones más maduras, más serias, más frías, impulsivas, otras que tomaron decisiones distintas en sus vidas. Esto deja claro algo que muchas veces olvidamos. El héroe no es solo el poder, son las decisiones que toma. Pero Maltron ya tenía un plan preparado. Él activa un arma capaz de destruir realidades completas. Y aquí la cosa se pone pesada, porque los Bens empiezan a desaparecer uno por uno. No hay rescate, no hay forma de volver, simplemente dejan de existir. Y lo más fuerte de todo es que los demás Bens tienen que seguir peleando mientras ven cómo sus versiones desaparecen frente a ellos. Y en medio de todo esto aparece uno de los elementos más importantes del arco. El Ben que nunca tuvo el Omnitrix. Este Ben creció en un mundo donde el reloj nunca llegó. No tiene poderes, no tiene experiencia, no tiene entrenamiento. Es literalmente una persona normal, un NPC. Pero cuando se da cuenta de lo que está pasando, decide ayudar. No porque tenga habilidades, no porque crea que pueda ganar, sino porque siente que es lo correcto. Y aquí la serie hace algo muy inteligente. Te recuerda que Ben no es un héroe por el Omnitrix. El Omnitrix solo amplifica lo que ya estaba dentro de él. Y esto se vuelve todavía más importante en el episodio, y entonces quedó Ben. Aquí la situación ya es desesperada. Cada vez quedan menos versiones, el tiempo se está rompiendo. Ya no se trata de ganar, se trata de sobrevivir lo suficiente para evitar el reinicio del universo. Y lo interesante es que el Ben sin poderes empieza a tomar protagonismo, empieza a demostrar liderazgo, inteligencia, estrategia, coordinar, tomar decisiones y actuar como el verdadero héroe. Y esto conecta con una de las ideas más fuertes de toda la franquicia. El heroísmo no depende del poder,
Mientras tanto, Moltron sigue avanzando. Su objetivo está cada vez más cerca. Viaja al inicio del tiempo, manipulando eventos, creando paradojas, y aquí el arco comienza a explorar ideas más profundas. La historia sugiere que la existencia de Ben es mucho más importante de lo que parece, que su presencia está conectada con el equilibrio de la realidad, que en muchas líneas temporales su papel es fundamental para que el universo no colapse. Incluso vemos el regreso de enemigos clásicos como Vilgax, pero en un contexto mucho más grande, porque lo que antes eran amenazas enormes ahora parecen pequeñas frente a un conflicto que involucra toda la existencia. A medida que los episodios avanzan, la escala se vuelve más y más cósmica. Aquí entra en juego el nivel más alto del poder de la franquicia, y esto es importante porque Alien X representa control absoluto sobre la realidad, el tiempo y el espacio. Su presencia deja claro que este conflicto ya no es una batalla normal, es una lucha por la estructura del universo. Y lo que hace este arco tan bueno es que no se enfoca solo en los poderes, se enfoca en las decisiones, en la identidad, en lo que significa ser un héroe, porque al final el momento clave no es solo un golpe, es una decisión. Finalmente todo culmina en el episodio Un Nuevo Amanecer. Aquí vemos la batalla definitiva contra Moltron. El destino del tiempo de todos los universos depende de esta confrontación. Las decisiones de todos los Ben se conectan, los errores, los sacrificios, las pérdidas, todo tiene peso. Y Ben demuestra que no es solo un héroe que protege su planeta, es alguien fundamental para el equilibrio de la existencia. El arco termina con la restauración de la realidad, con un nuevo comienzo, y lo más impactante de todo es que esta historia logró manejar el multiverso de una forma clara, emocional y coherente, mucho antes de que se volviera una tendencia en el cine moderno. Y sí, aquí es donde empieza la pregunta que da título a este video. ¿Fue este el día que Ben 10 le ganó a Marvel? Y mira, la respuesta corta sería sí, pero la respuesta real es mucho más interesante que solo decir, pues sí, Ben 10 hizo un buen trabajo con el multiverso. Porque esto no se trata de decir que Marvel es malo, no se trata de decir que Ben 10 es perfecto, se trata de entender por qué uno funcionó y el otro últimamente no tanto. El problema no es el concepto, el problema es cómo lo cuentas. Y aquí es donde Ben 10 hizo algo sorprendentemente inteligente, porque este arco nunca se trató solo de mostrar versiones alternativas por el simple hecho de mostrarlas. Cada versión tenía un propósito, cada uno apostaba a algo, cada uno reflejaba una idea distinta de lo que significa ser Ben. No era solo un espectáculo, era narrativa. El multiverso servía para explotar identidad, para hablar de decisiones, para mostrar que el héroe no es solo el poder, sino la persona, y lo más importante, el foco nunca se perdió. La historia siempre fue clara: detener a Moltron, salvar la realidad, entender por qué Ben es importante. En cambio, en el cine actual, muchas veces el multiverso se siente como una excusa. Y aquí no estoy diciendo que todo lo que ha hecho Marvel esté mal, porque cuando lo hace bien, lo hace increíble. Un ejemplo perfecto de esto es la saga del Spider-Verse. Ahí el multiverso se siente especial, porque primero te cuentan una historia, te muestran personajes, te dan desarrollo, te hacen conectar emocionalmente. No es solo ver cuántas variantes de Spider-Man existen, es mirar quién es Miles, mirar su crecimiento y mirar su conflicto. El multiverso es una herramienta, no el objetivo, y eso es exactamente lo que Ben 10 entendió hace años. En cambio, en muchas producciones recientes del MCU, el multiverso se ha vuelto algo cotidiano. Ya no se siente como un evento, ya no se siente algo especial. A veces parece que solo está ahí para traer cameos, referencias, nostalgia y fanservice. Y el fanservice no es malo, el problema es cuando reemplaza la historia, porque cuando todo es especial, nada lo es. Antes, ver un personaje de otro universo... Antes, ver un personaje de otro universo era un momento impactante. Hoy en día es algo que, pues bueno, ya lo esperas, ¿no? Y eso le quita peso, le quita emoción, le quita sorpresa. Lo curioso es que Marvel tiene todo para hacerlo bien. Tiene personajes, tiene el presupuesto, tiene talento. Pero últimamente parece que han olvidado que lo más importante no es el multiverso, es la historia que cuentas dentro de él. Y por eso este arco de Ben 10 sigue siendo tan recordado, porque no se trató de mostrar realidades infinitas, se trató de mostrar por qué un solo personaje puede cambiarlo todo. Se trató de recordarnos que el heroísmo no viene del poder, viene de las decisiones. Y eso es lo que hace que este arco siga funcionando incluso al día de hoy. Así que no, Ben 10 no derrotó a Marvel, pero sí nos demostró algo que Marvel ya sabía y que últimamente parece haber olvidado. El multiverso solo funciona cuando la historia es el centro. Y tal vez, y solo tal vez, cuando Marvel vuelva a enfocarse en eso, volvamos a sentir esa magia otra vez. Porque si algo nos ha enseñado el multiverso, es que siempre hay otra oportunidad. Y quién sabe, tal vez en otra línea temporal ya está pasando. Hey muchachos, ¿qué tal? Yo sé que estuve como 3 semanas sin subir video. La verdad es que no estuve muy ocupado, no me sentía tan animado. Las voces en mi cabeza no me dejan tranquilo, entonces estuve un poco estresadito, ¿no? Y aparte de eso me enfermé un poco, entonces por eso no pude subir video. Sé que es una excusa muy pendeja, pero la verdad es que sí te frena full cuando no tienes ingresos todavía estables de esta vaina. Pero bueno muchachos, espero realmente que el video les haya gustado. Déjenme
déjenme aquí abajo su opinión, qué opinan del tema y aparte, qué opinan de este formato, de hablar de caricaturas, de series que antes veíamos de niños. No olvides suscribirte para formar parte de esta comunidad de full gente guapa. Pilas muchachos, nos vemos, cuídense, pórtense bien, no hagan nada malo. Adiós.